Así que buenas noches a todos, Shabbat Shalom. Me alegro de que se hayan podido conectar esta noche. De nuevo, este Shabbat es una doble porción. Así que vamos a estar viendo que son varias dobles porciones durante el resto de lo que queda del mes. Recuerden que empezamos ya el mes de Sivan. Y Dios mediante, yo espero que Shavuot lo podamos celebrar todos juntos. Si no, pues entonces será a través de Zoom. Así que vamos con la presentación. Si están viendo, por favor, déjenme saber. ¿Ven ¿Están viendo ¿Sí? Ok. Y la porción de esta noche, como dije, son dos, que es Aharei Mot y Kedoshim. Aharei Mot significa después de la muerte, que está haciendo referencia a los hijos de Aarón, a Nadab y Abihu. Y Kedushim, que se puede traducir como santos, y se encuentra en Levítico capítulo 16, verso 1 al capítulo 20, verso 27. Y lo que quiero enfocarme en esta noche es más bien en el aspecto de santidad, porque si leyeron la porción, se da cuenta de que Dios menciona varias veces está mencionando que seamos santos como Él es santo, que seamos santos porque Él es santo. Así que vamos entonces a ver qué es la santidad y cómo logramos ser santos como Él nos pide que seamos santos. Y para eso tenemos que primeramente definir el término santo o santidad. Recuerden que santidad en hebreo es kedusha, kedusha. Y santo, la palabra santo, kadosh, puede definirse como algo que está separado, removido, distinto, prepararse o dedicarse. Separar, remover, hacer una distinción. Y recuerden que lo que se está haciendo aquí es una distinción en términos de con respecto a Dios, separando personas, separando cosas, separando lo que Él llama santo, separándolo del resto del mundo, del resto de la humanidad, del resto de todas las demás cosas, para específicamente ser usadas con respecto a Dios, con respecto al Señor, con respecto a su reino, con respecto a lo que Él nos ha pedido. Lo que Dios nos pide es que seamos santos porque Él es santo. Es lo que Dios nos pide, que seamos santos porque Él es santo. Recuerden que cuando Él está hablando al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Él les dice que el pueblo de Israel ha sido escogido para ser un reino de sacerdotes y nación santa. Un reino de sacerdotes y nación santa, o sea, el pueblo completo. Recuerden también que en otras ocasiones he dicho que a ninguna persona el término santo es aplicado. A ninguna persona, ni aún a Moisés, Dios llama santo. Recuerden que el término santo para un individuo realmente no lo va a encontrar en la palabra, con excepción de Dios, al cual únicamente se le llama santo, pero a la nación como tal, a la nación de Israel es como en comunidad, juntos, que se usa el término santo, o sea, nación santa, y además de eso le llama sacerdotes. Por lo tanto, si nos está llamando sacerdotes, tenemos que entender el rol y la función de los sacerdotes dentro del templo, dentro del tabernáculo. Y el libro de Vayikra es el libro que realmente nos ayuda, nos enseña con respecto a la santidad. Es una guía del proceso hacia la santidad. Y si vemos los títulos de las diferentes porciones que hemos estudiado, vamos a ver que cada título en sí se refiere a algo y nos ayuda a entender.
por ejemplo, el primer libro, la primera sección, la primera porción del libro de Vayikra, que es Levítico, se llama Vayikra, que significa ser llamados, y nos enseña esa porción cómo acercarnos a un Dios santo. El segundo que sigue, la segunda porción se llama Tzav, y Tzav significa mandar, dar un mandamiento. Tiene que ver con los mandamientos y con los protocolos que están asociados, relacionados con, relacionados con el templo, con el tabernáculo. La porción Shemini, que significa octavo, recuerden que el número 8 tiene que ver con un comienzo nuevo, con permanencia. Y nos enseña sobre todo en este capítulo, en esta porción, lo que podemos comer, qué cosas podemos comer, lo que Dios llama comida, y qué no comer, porque esas cosas que no se comen es para evitar contaminar nuestras almas. Luego tenemos la porción doble de la semana pasada, que fue Tazria y Metzora. Tazria es refiriéndose a la mujer después que da luz, y Metzora es referente al leproso. Recuerden que estas dos cosas tienen que ver con impureza ritual. Por lo tanto, esta porción de la Torah, estas dos porciones, nos hablan con respecto a lo relacionado con pureza e impurezas. Recuerden que en este caso estamos hablando de impurezas rituales, y es importante saber y conocer hacer la distinción. Y las dos porciones de hoy, Ahareimot y Kedushim, entre las cosas que habla al comienzo de Ahareimot es sobre el servicio o la fiesta de Yom Kippur. Y Yom Kippur tiene como enfoque Teshuvah. Recuerden que Teshuvah es arrepentirse, volver a Dios. Por lo tanto, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y hay Kedushim, que significa santos, o sea, en término plural, las personas todas santas en comunidad, tiene que ver con nuestra conducta diaria. Así que la porción de Kedushim, si lo leyeron, ven que hay muchas leyes, hay muchas instrucciones, y si vamos a ver, son cosas que es para aplicación diaria en nuestro vivir. ¿Por qué? Porque la santidad es un estilo de vida, es un diario vivir, no es una cosa que se obtiene de una sola vez, que se obtiene cuando uno entra al reino, no es que se obtiene cuando uno acepta a Yeshua como Señor y Salvador. Es un proceso que comienza en un punto que es en el punto cuando entramos al reino de Dios por medio de Yeshua. Y la importancia de santidad y del Mishkan, o sea, del tabernáculo, es lo siguiente, que la presencia del Mishkan, el tener el tabernáculo presente en medio del pueblo, era para concientizar al pueblo de la presencia divina en medio de ellos. Era para que el pueblo estuviera consciente de que Dios estaba en medio de ellos, de que ese es el lugar de su santidad, que es el lugar de su presencia. Y es una forma en el cual el Mishkan o el tabernáculo, igualmente el templo, une el cielo con la tierra. Es el punto donde esas dos cosas se unen, o sea, la esfera de Dios, de su santidad, con este mundo físico. Y el propósito del pueblo, teniendo en medio de ellos el Mishkan o el tabernáculo, y aprender todo lo que Dios le está enseñando por medio de las leyes y las instrucciones que están en Levíticos, es elevar la realidad del diario vivir a un estado que pueda manifestar la presencia divina en este mundo. Elevar, o sea, recuerden que una vez Adán y Eva pecaron, todas las cosas perdió su santidad original. Perdió esa inocencia, perdió esa pureza original con lo cual Dios había creado todo. Y todo decayó o su estado como que disminuyó. Entonces, cuando nosotros caminamos en santidad, cuando nosotros hacemos conforme a lo que Dios nos enseña, el propósito es elevar todas las cosas con las cuales nosotros encontramos a diario en nuestro diario vivir. Ejemplo, elevar a nuestra familia, elevar a las personas que conocemos, elevar todo lo que Dios nos ha dado, o sea, subirlo a un estado de santidad, subirlo a un estado
tratar de volverlo de nuevo al estado original. ¿Por qué? Porque al hacer eso estamos manifestando la presencia de Dios en este mundo físico. Cada vez que nosotros elevamos, cada vez que nosotros hablamos bien de alguien, cada vez que nosotros nos alegramos porque otra persona ha tenido éxito en algo, cada vez que ocurren cosas buenas y positivas, estamos elevando y con eso debiéramos mostrar la presencia de Dios aquí en este mundo. Por lo tanto, el elevar es en obediencia y servicio a Bodá, en obediencia y servicio a Hashem, como Él ha prescrito, no como nos parezca a nosotros, ni como nosotros creamos hacerlo, es como Él nos ha dicho que se haga. Y afecta, el elevar es afectar todos los aspectos de nuestra vida, es un estilo de vida, por lo tanto, si lo estamos aplicando día a día, esta obediencia y este servicio a Dios, vamos a ir aumentando, vamos a ir subiendo, vamos a ir progresando en ese proceso de santidad y tratando de elevar las cosas a su origen, como Dios había creado al principio. Recuerden que es un estilo de vida y el estilo de vida es nuestra conducta diaria, que lo que va a reflejar es la santidad de Hashem. O sea, cada vez que nosotros caminamos en obediencia, sirviendo a Dios como Él ha dicho que le sirvamos, lo hacemos como parte de nuestro diario vivir. Es un estilo de vida, no es algo que se hace una sola vez y se deja de hacer. Es algo progresivo y algo que tiene que ver con todo lo que hacemos a diario. ¿Por qué? Porque es nuestra conducta la que está reflejando a nuestro Rey, que está reflejando la santidad de nuestro soberano, de Hashem. Y esta conducta está inspirada por nuestra conexión a Hashem. O sea, el estar conectado a Dios, el estar conectado a su palabra, a sus mandamientos, es lo que nos inspira a que nuestra conducta sea conforme a lo que Él nos pide. Y nuestra relación con Él y el cumplimiento de su voluntad. O sea, esta conducta está inspirada por nuestra relación con Él, nuestro cumplir con su voluntad. Y así ascendemos espiritualmente y progresivamente. Y hasta cierto punto podemos decir infinitamente, porque Él es infinito. Si Él nos está pidiendo que seamos santos como Él es santo, por lo tanto, significa que nuestra santidad, en nuestro progreso diario, podemos alcanzar el infinito en términos de santidad. Y aquí tengo dos diagramas con el propósito de mostrarle la comparación de la esfera que podríamos llamar la esfera de lo común o la esfera de lo que no es santo o la esfera quizá en muchas de las Biblias quizá lo traducen como lo profano, ¿okay? Pero realmente es simplemente la esfera de lo común de todos los días. Con respecto a la esfera de Kedusha o la esfera de santidad, lo cual estamos tratando de lograr. Y estas dos cosas, estas dos esferas, llega a un punto en que hay un punto medio o una transición. Y puse aquí esta flechita, ¿por qué? Porque a diario, continuamente estamos pasando de una esfera a otra, de una esfera a otra. Por ejemplo, hoy, que ya comenzó el Shabbat, hemos pasado de la esfera de lo común, o sea, de los 6 días de la semana, los otros días de la semana, a una transición. ¿Por qué? Porque a la caída del sol transitamos de una esfera de algo común, del diario vivir, de lo que no contiene en sí santidad. Por ejemplo, saben que el Shabbat es el único día que Dios llamó santo. Por lo tanto, pasamos de esa esfera de lo común a la esfera de Kedusha o de santidad. Y en la esfera de lo común encontramos cosas como las impurezas rituales, de las cuales hemos ya hablado, impurezas morales, los restos de los días de la semana, e inmoralidad sexual, idolatría, servir lo mundano, o sea, la carne, dejarse llevar por las cosas del mundo, contaminaciones, todas estas cosas provocan contaminaciones. Pero entonces, por ejemplo, cuando ya termina el viernes, que baja el sol y comienza el Shabbat, esa transición pasamos de esa esfera de lo común a la esfera de Kedusha. ¿Por qué? Porque pasamos a un tiempo sagrado. El Shabbat y las fiestas de Hashem están asignadas como tiempo sagrado.
También está el espacio sagrado, que en este caso todavía estamos hablando del Mishkan, estamos hablando del tabernáculo. Ese es un espacio sagrado, un lugar específico donde es una esfera de santidad. El Mikdash, el templo, de igual manera, es un lugar, un espacio sagrado al cual Dios ha pedido tener aquí en la tierra para su morada, para su presencia habitar con nosotros. Está lo kashrut. Kashrut son las leyes con respecto a lo que es kosher, lo que podemos comer. Y esas leyes, eso de comer lo que Él ha pedido, es parte del proceso de santidad. El poder hacer distinción, el separar. Recuerden que separar está asociado con kadosh, con santo. ¿Por qué? Porque nos separamos de lo común para ser parte de la esfera de kedusha, de santidad. Separamos el Shabbat para como el día de santidad. Separamos lo que Él dice que comamos como parte del proceso de santidad. Y así como los sacerdotes, su función era hacer distinción y hacer separación entre las cosas puras e impuras para enseñarle al pueblo, nosotros también tenemos que entender, saber distinguir entre las cosas que son santas y aquellas que no son, entre las cosas que son impuras y aquellas que no son, entre las cosas que Dios nos pide que hagamos y las cosas que el mundo pide que nosotros hagamos. Recuerden que es abodá a Hashem, servicio a Él. Y nuestra conducta que refleja la santidad de Hashem. Y esa conducta está basada en ¿qué? En los mitzvot, en los mandamientos, porque los mandamientos es lo que nos va a enseñar realmente cómo ser santos. Y estas dos esferas, lo interesante de estas dos esferas es que afectan nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia y nuestra relación con el resto de la sociedad. Recuerde que entre las cosas que habla, si leyeron las porciones de esta noche, habla Levítico, es de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso se encuentra en Levítico 19, verso 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Hashem. O sea, eso no fue algo que se inventó Yeshua, eso no es algo que apareció en el cristianismo, eso no es algo que es solamente del primer siglo, eso está en Levítico, en la Torá, donde primero se encuentra ese concepto de amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Esa quizás es la pregunta. Y aquí en este caso está hablando de los que son parte del pueblo de Israel. Y nuestro prójimo por medio de Yeshua, porque entendemos que todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Básicamente, toda persona es nuestro prójimo. Lógico, hay que tener discernimiento, saber distinguir y separar entre aquellos que son realmente enemigos de Israel, enemigos de Hashem, enemigos que están en contra de los mandamientos, que están en contra de todo lo que Dios ha dicho. Y no es que los odiemos, pero tenemos que saber cómo lidiar con ese tipo de situaciones con otras personas. Pero realmente Yeshua dijo que aún a nuestros enemigos debemos de amarlos. Así que eso requiere mucha madurez, eso requiere mucha santidad, eso requiere mucho entendimiento, el estar lleno de la palabra de Dios para poder llegar a ese punto. No es fácil, pero sí se puede hacer porque Yeshua mismo lo hizo. ¿Y qué sucede? Estas dos esferas, esta esfera sobre todo, la esfera de lo común, contamina la esfera de Kedusha en términos del tabernáculo, en términos del templo. Estas cosas contaminan. Y aunque no es una contaminación en el sentido de que uno pueda ver físicamente una mancha, que uno vea un sucio en el Mishkan o en el templo, sino que en la esfera espiritual, todas estas cosas de la esfera común contaminan la esfera de Kedusha. Y por eso Yom Kippur es la fiesta en la cual una vez al año el sumo sacerdote entra al lugar santísimo y comienza a limpiar estas contaminaciones espirituales, estas contaminaciones que ha creado las impurezas, estas contaminaciones que han sido creadas por los pecados del pueblo. Comienza el sumo sacerdote con sangre
de ofrendas específicas que son para ese día, ofrendas de parte del sumo sacerdote y ofrendas de parte del pueblo completo, comienza con esa sangre a limpiar de adentro hacia afuera, o sea, desde el lugar del Santísimo hasta el atrio donde se encuentra el altar de bronce. Y eso va descontaminando la casa de Dios, descontaminando la esfera de santidad de Kedusha en ese espacio sagrado y en todos los utensilios y en todos los muebles que están dentro del tabernáculo o del templo. Y lo importante de esto es que básicamente, como decimos en Puerto Rico, borrón y cuenta nueva. Ellos entendían que este día de Yom Kippur era el día en que todo el pueblo, toda la nación, todo, desde el más santo, que es representado por el sumo sacerdote, hasta la persona más humilde, más simple dentro de la comunidad, dentro de la nación, recibían perdón de parte de Dios. Y recuerden que el perdón, el rey es el único que puede perdonar, es el único que tiene el privilegio para perdonar. Y usted me va a preguntar, entonces, si con Yom Kippur se perdonaban los pecados y se descontaminaba todo, entonces, ¿por qué Yeshua murió? Porque este Yom Kippur hacía una limpieza, recuerden, en la esfera, una esfera espiritual que contaminaba el templo y el tabernáculo como tal y todo lo que estaba adentro. Pero recuerden que solamente la ofrenda de Yeshua era la que penetraba el corazón y la conciencia del individuo. Esto era básicamente, Yom Kippur era como una forma superficial hasta cierto punto de limpiar contaminaciones que ocurrían por las impurezas y los pecados de las personas, que contaminaban el espacio sagrado, que contaminaban los altares, que contaminaba todo lo que estaba dentro del tabernáculo y del templo. Entonces esta era la forma de hacer una limpieza espiritual en la casa de Dios. Dios sí perdonaba al pueblo, pero lo que quita el pecado del corazón y de la conciencia, lo que limpia al hombre, al ser humano, de adentro hacia afuera, es la ofrenda de la sangre de Yeshua. Y aquí un esquema del altar para presentar, dejarles saber que así como hay grados de santidad, también hay grados de pecados y sus contaminaciones. O sea, cada pecado, recuerden que no todo pecado es igual, ni se puede juzgar igual, ni se puede castigar igual. Y habíamos hablado en otros estudios que en el hebreo existe 3 tipos de lo que caerían dentro de la categoría de pecado. Tenemos avón, que se traduce como iniquidad. Tenemos pesha, que se traduce como transgresión o rebeldía, y tenemos jatá, que se debe traducir como error. La mayoría de las Biblias lo definen como pecado. El problema es que si uno no está viendo estas palabras, abón, pesha y jatá, en el hebreo, están calificando como igual a todos los pecados, y no todos son iguales. Cada cosa tiene un castigo diferente y cada cosa representa una gravedad, o sea que va de menor, jatá, a mayor. Pecado mayor es abón, iniquidad. ¿Qué sucede? Que en Yom Kippur, recuerden que es el único tiempo que el sumo sacerdote puede entrar al lugar santo, que es donde está el arca del testimonio, el acta del pacto, que representa el trono de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que han sido el abón, el pesha, jatá, que ha sido cometido durante todo el año, va contaminando desde el atrio de afuera, donde está el altar de bronce, al altar de incienso dentro del lugar santo, hasta llegar al arca que está en el lugar santísimo. Por lo tanto, en Yom Kippur, cuando el sacerdote entra aquí y comienza a poner la sangre, esparce la sangre hacia el arca, y luego viene y pone sangre en los cuernos del altar de incienso, y luego pone sangre en el altar de bronce. ¿Qué está haciendo eso? Es limpiando toda esta esfera de santidad, todo este espacio sagrado, todo lo que está dentro, todo lo que ha sido separado para el servicio de Dios,
descontamina. El propósito es descontaminar esto. Y Dios sí perdona al pueblo, pero recuerden que esta sangre, estas ofrendas, no llegaban al corazón, a la conciencia del individuo. Entonces esto viene representando lo que Yeshua iba a hacer. O sea, la ofrenda de Yeshua cuando vino a hacerla en la tierra. Por lo tanto, el propósito de Yom Kippur es limpiar todo esto que ha sido, todas estas contaminaciones, de todos estos pecados, de todas estas ofensas, de todas estas impurezas que han sido acumulándose durante todo el año. ¿Okay? Porque a pesar de que habían personas que traían ofrendas reconociendo quizá un pecado o una ofensa, esto es a nivel nacional. Aquí es toda la nación que está envuelta en el ser perdonados y ser descontaminados en el término de la esfera y este espacio sagrado. Por lo tanto, Yom Kippur, una vez al año era que el sumo sacerdote hacía esto, y con esto que, como dije anteriormente, borrón y cuenta nueva. Y cada vez que las personas, según pasaba el año, estas contaminaciones se acumulaban, y el propósito es que en Yom Kippur sacar todas estas contaminaciones. Y yo no voy a discutir el proceso de Yom Kippur. Recuerden que hay que hacer uso de dos cabritos idénticos. Uno se ofrenda a Hashem y el otro se envía al desierto después que el sumo sacerdote ha confesado los pecados y las ofensas del pueblo que ha cometido durante todo el año, y al irse ese cabrito hacia el desierto, que le llaman Azazel, que es simbólicamente representa que todas las contaminaciones están siendo sacadas, llevadas al desierto, a un lugar seco, un lugar de muerte. ¿Por qué? Porque ahí donde va, ese es el lugar, la esfera de muerte, de contaminación, de pecado. Entonces, simbólicamente, cuando ese cabrito va y muere en el desierto, pues entonces da a entender que ya todas esas contaminaciones han sido quitadas de la esfera de santidad o el espacio sagrado donde Dios está. Por lo tanto, hemos hablado de eso de otras veces. Rico tiene excelente estudio con respecto a Yom Kippur, y recuerde que también el libro de Hebreos está hablando del día de Yom Kippur y del servicio del sumo sacerdote. Por lo tanto, es importante que si quieren indagar más, vean esos estudios y léanse el libro de Hebreo. Pero el propósito es, por los diferentes grados de pecado y todas las contaminaciones que se acumulan en el año, Yom Kippur eliminaba y limpiaba todo eso. Y aquí tengo otro diagrama para mostrarle los diferentes áreas de grados de santidad dentro del monte donde estaba el templo, lo que hoy día es el monte Sión, o lo que hoy día es el monte del Señor, a pesar de lo que no tenemos el templo allí hoy día, sino que está el domo ese de los musulmanes. Pero vamos al tiempo en que cuando estaba el templo, y esto también es con respecto al tabernáculo, tiene la misma función, el mismo rol. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto sería lo que está en verde, el complejo del templo completo en el monte cuando estaba en el primer siglo. Este viene siendo el segundo templo. Igualmente también el primer templo que hizo Salomón. Lo único que el área del complejo del templo era más pequeño. Estas áreas que se ven aquí verdes fueron estructuras que fueron añadidas por Herodes, parte por Herodes y parte por los hasmonianos. Pero que el lugar en sí, que nunca se puede cambiar, es este cuadro que está aquí, que mide 500 por 500 cúbitos. Y este es el lugar donde siempre se ubica el templo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que los colores están indicando grados de kedusha o grados de santidad. El grado de santidad que hay aquí es menor que esta parte amarilla. La parte amarilla tiene menor santidad que esta que se ve aquí rosadita. La parte roja tiene mayor santidad
que lo que está, que lo amarillo, que lo rosado, que lo verde. O sea que mientras si uno va de afuera hacia adentro, mientras más se va acercando al santuario como tal, al lugar santo, el lugar santísimo, el grado de santidad aumenta. O sea que hay limitaciones, que hay restricciones. Aquí no podía entrar toda persona. Vamos a enseñarle otro esquema un poquito más de cercano. Por lo tanto, recuerden que esta área del templo, del monte, tiene un grado de santidad. O sea, la tierra de Israel tiene un grado de santidad, pero es menos que Jerusalén. Jerusalén tiene un grado de santidad, pero es menos que el monte Sión. El monte de Sión tiene un grado de santidad, pero es menor que el templo. Y dentro del templo hay grados de santidad, de nuevo, que van de menor a mayor. Aquí vemos solamente el templo como tal. Templo como tal. Y también los colores representan diferentes grados de santidad. Por ejemplo, aquí viene siendo lo que se llama la corte de las mujeres. En este lugar estaban permitidos todas las personas, varones, mujeres, niños, pero lo que está aquí en azulito claro, ya el grado de santidad es mayor, por lo tanto, ninguna mujer podía pasar después de aquí esto viene siendo lo que es la puerta Nicanor. No puede pasar más allá de donde está el colorcito azul. Y esta parte azul significa que estas cámaras que están aquí tienen el mismo grado de santidad que está alrededor del templo. ¿Okay? Verde tiene menos santidad, mayor santidad, y este color aquí, un poquito lila claro, tiene mayor santidad, pero este lugar aquí tiene aún mayor santidad. Así que recuerden que uno va de menor a mayor. Y habían restricciones. Aquí las mujeres solamente, aquí podían estar los hombres israelitas que eran llamados para orar, que venían una vez a la semana y que oraban. Y luego aquí es el lugar de solamente los sacerdotes. Parte de este aquí que está azul clarito, además de los hombres israelitas, también levitas podían estar, pero una vez ya que estamos aquí, solamente los sacerdotes, y aquí solamente los sacerdotes, y en lugar santo, más santo, santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y al frente, en la entrada hacia el templo, había un lugar, una murallita que le llaman el Soreg. Y esta muralla tenía unas piedras encima con unas letras, con una advertencia. Así que este es el Soreg. Y estaba al frente, era como partiendo hacia un cuadrado, un rectangular alrededor del templo. Y tenía esta advertencia que le voy a decir lo que significaba. Es una advertencia a los no judíos que no podían pasar más allá del Soreg. El Soreg es esa muralla que estaba al frente, alrededor del monte, alrededor del templo. Y cada cierto tiempo, cada cierto espacio, cada cierta distancia, había esta piedra escrito en griego. Y aquí tengo, aunque no lo tengo en español, pero decía en griego que ningún extranjero entre alrededor del templo, o sea, las cortes, los atrios del templo, ni de la partición que está alrededor de los precintos del templo, o sea, que el Soreg. Cualquier persona que se tome violando esta advertencia es responsable de su propia muerte. Así que ninguna persona que no era judía o alguna persona extranjera que no se había convertido al judaísmo, ningún hombre incircunciso podía pasar a través del Soreg. ¿Por qué? Porque recuerden que los grados de santidad, ya el Soreg marcaba un espacio específico de lo cual ninguna persona que no fuera judía, que se hubiera convertido al judaísmo o que hubiera sido circuncidado, podía pasar el Soreg. Y aquí para mostrarle un poquito mejor, imagínense
Este es el patio. Recuerden aquel lugar es verde, completamente verde. La primera lámina que le enseñé que estaba completamente verde. Viene siendo este lugar aquí, esto es lo que le llaman la corte de los gentiles. O sea, la corte, en otras palabras, cualquier persona podía caminar por aquí, fuera judío o no judío, los gentiles. Pero este es el Soreg, esta es la muralla que está antes de subir allá como tal a lo que sería el templo propio, complejo del templo propio. Este es el Soreg, ahí están esas piedrecitas, esas advertencias diciendo que nadie que no fuera judío, que fuera convertido al judaísmo o que estuviera un hombre que no fuera circuncidado podía atravesar esta muralla y entrar, subir los escalones para entrar al templo. Entonces el Soreg era desde esta muralla hasta donde terminaban estos escalones. De donde terminan estos escalones a esta pared del templo, del área del templo, que de aquí esta puerta entraría al atrio de las mujeres, se le llamaba el Gel. Por lo tanto, cualquier persona que atravesaba esta murallita y entraba aquí o lo encontraban aquí la persona, era responsable esa persona misma de muerte. Porque por todas partes, recuerden que esto va todo alrededor del templo, de todo el templo. Está esta murallita y nadie, cualquiera que no fuera judío podía pasar. O sea que donde estábamos, un judío subía esos escalones, entraba por una de las puertas. Recuerden que habían 13 puertas, 13 entradas. Y entraba, lo primero que se encontraba era el atrio de las mujeres. Este es el atrio de las mujeres. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de la puerta Nicanor, que esta es la puerta este del templo. Recuerden que aquí, en la puerta Nicanor, era donde se hacía el rito de las aguas amargas a la mujer que su esposo sospechaba de que había cometido adulterio. También aquí era donde el leproso entregaba sus ofrendas, y recuerden que la vez pasada hablábamos que el sacerdote le ponía sangre en la oreja, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho. Se hacía aquí, y también el que entregaba su voto nazareo venía aquí también para entregar completamente su voto. Por lo tanto, solamente hasta aquí podían llegar esos individuos. Y estos son los 15 escalones en los cuales los levitas se paraban a cantar los salmos cuando habían actividades, fiestas, y estaban todas las personas aquí en la corte de las mujeres. Y estos 15 escalones es donde se cantaban los salmos de ascender, lo que llaman los salmos de ascender, que son del 120 al 134. Cada escalón es para uno de los salmos. Entonces comenzaban desde acá abajo con 120 hasta que terminaban en el último escalón, el número 15, el 134, y estaban aquí. Así que después, más allá de esta puerta, nadie podía pasar, solamente los hombres israelitas que habían sido escogidos para orar el Amidá todas las mañanas y todas las tardes por una semana. Representantes de cada provincia venían y podían pasar esta puerta al lugar que les voy a mostrar, que es aquí la corte de los israelitas. Por ejemplo, esta puerta, si uno atraviesa esta puerta, entra en este espacio, y este espacio es lo que se llama la corte de los israelitas. Por lo tanto, si habían 24 provincias, habían 24 hombres representando a cada provincia que pasaban la puerta, entraban por la puerta Nicanor y se paraban aquí a orar juntamente con los sacerdotes y los levitas la oración de la Amidá por las mañanas y por las tardes. Pero no podían subir estos escalones los israelitas, solamente podían estar aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque el grado de santidad, recuerden, una vez pasan de la corte de las mujeres a través de la puerta Nicanor a entrar aquí, el grado de santidad aumenta. Por lo tanto, estos israelitas, si pasaban aquí, caían muertos. ¿Por qué? Porque el grado de santidad no es el correcto para subir y entrar aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es el altar. Así que tenemos la puerta Nicanor, la corte de los israelitas,
Y esto lo que se llama aquí Dukan. Dukan era donde los levitas se podían parar a cantar y hacer oraciones. Ni siquiera los levitas podían pasar de aquí a donde está el altar, porque ya este lugar representa el lugar de los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes tienen mayor grado de santidad que los levitas, y los levitas tienen mayor grado de santidad que los israelitas. Por lo tanto, cada cosa en su sitio, cada persona en su sitio, de acuerdo a su función, su propósito y su rol. Y si las personas no hacían caso del protocolo que Dios había establecido, era muerte. Dios tenía el derecho de, en ese momento, matar a la persona. ¿Por qué? Porque está en desobediencia, está rompiendo los protocolos de santidad, está cometiendo mal en contra de algo legal que Dios ha establecido. Por lo tanto, solamente aquí los varones israelitas llamados para orar la amidad, representando sus provincias, aquí los levitas, y donde está el altar, los sacerdotes. Y para asegurarse que las personas no incurrieran en Maal, hicieran eso, había unos marcadores en todos lugares donde cambiaba el grado de santidad. Eso significaba, recuerden que esto aquí donde están los hombres israelitas, no pueden pasar más allá de donde está esta marca. Si pasaban aquí, muertos. Así que todo, ¿por qué? Porque recuerden que nuestro Dios es un Dios de santidad, es puro, es algo que no podemos ni siquiera describir ni imaginarnos. Y para poder acercarnos a Él, Él tiene su sistema, Él tiene su protocolo. En su casa era así. Cada cual sabía el lugar hasta donde podía llegar y más allá de eso no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y lo hizo así. Porque tiene que ver con grado de santidad. Mientras más santa era la persona, era la única persona que tenía mayor acercamiento a Dios, que era su trono, donde estaba el arca, que era al sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. Así que este es el lugar de los sacerdotes. ¿Okay? Este es el lugar de los sacerdotes, que es donde está el altar. Y están estos escalones que le llaman, es parte del Ulam. Ulam viene siendo el área que va a dar hacia el lugar santo. Esta es la cortina, el velo. Estos son los escalones. Y aquí está el altar. Solamente en este lugar podían estar los sacerdotes regulares y el sumo sacerdote. Ninguna otra persona. Nadie más. Con excepción en el día de la fiesta de la Pascua, como era tanta gente que venía a ofrendar su corderito, pues entonces era el único día que permitían que personas que no fueran levitas ni sacerdotes pudieran acercarse aquí, y los levitas para ayudar a los sacerdotes. Mientras tanto, era el único tiempo. Fuera de eso, nadie más, porque al que subiera aquí, que no tenía la autoridad para hacerlo, moría. Y aquí para ver otra vista que tenemos de nuevo aquí el altar. Recuerden esta parte donde está la corte de los israelitas, donde se pueden parar los levitas, y ya de aquí en adelante donde está el altar solamente los sacerdotes. Aquí está el velo y a través de ese velo entramos al lugar santo. ¿Okay? Recuerden que ya de este punto en adelante solamente los sacerdotes regulares y el sumo sacerdote. Y cuando pasábamos ese velo que vimos, se entra al lugar santo. En el lugar santo se encuentra la menora, se encuentra el altar de incienso y se encuentra la mesa de los panes. Solamente hasta aquí podían entrar y servir los sacerdotes regulares y el sumo sacerdote. Recuerden que solamente ellos, de acuerdo a sus trabajos, cuando eran asignados, mantener la menora encendida, limpiarla, el incienso que había que hacerlo por la mañana y por la tarde, y los panes que eran cambiados en cada Shabbat. Pasar este velo, se entra al lugar santísimo. Ahí solamente entra el sumo sacerdote una vez
al año en Yom Kippur. Fuera de eso, no podía pasar el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque moría. Recuerden que la porción Aharei Mot está hablando de los dos hijos de Aarón que murieron. ¿Por qué? Porque ellos pasaron este lugar, una, que no eran sumo sacerdote, número dos, que no era Yom Kippur. Ellos en su entusiasmo o porque estaban bebidos, cualquiera que haya sido la razón, hicieron algo que no era debido. Entraron a una esfera. Hay que recordar que el entrar al lugar santísimo significa entrar a una esfera de eternidad, a una esfera de gloria, a una esfera de la presencia de Dios en su forma máxima. Entrar a algo que no podemos ni siquiera describir. Por lo tanto, ellos entraron en un sitio que no estaban capacitados para recibir toda esa gloria, toda esa presencia, todo esa dimensión fuera del tiempo de aquí, y entraron a la eternidad, entraron al mismo trono de Dios. Por lo tanto, murieron. Y es para Dios, yo sé que es para mostrar que lo que Dios pide hay que cumplirlo de acuerdo a como Él lo ha pedido. Lo entendamos o no lo entendamos, ese es el protocolo del rey. Y tiene que ver con su santidad, con su presencia. Y a través de esa cortina estaba entonces el arca. Recuerden que el arca, lo único que había ahí era el arca del pacto. Representa el trono de Dios. Lógico, en el segundo templo no estaba el arca. El arca, recuerden que fue escondido para evitar ser robado cuando Babilonia, los de Babilonia vinieron a destruir el primer templo. Dicen que el arca está guardado en un sitio, en uno de los túneles debajo de donde estaba el templo antes, pero realmente nadie sabe, nadie ha dicho, pero este es el lugar santísimo y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Venía en Yom Kippur, traía incienso, más rociaba la sangre de las ofrendas del sumo sacerdote, representándolo a él, a su familia y los demás sacerdotes, y las ofrendas representando al pueblo completo, a la nación completa. ¿Por qué? Porque se hacía la descontaminación de adentro hacia afuera, del lugar santísimo a través del lugar santo y luego a donde está el altar de bronce. Entonces, ¿cuál es el proceso de santificación? ¿Cómo es que podemos lograr ser santos? Fácil. El Señor mismo nos dice en Levítico 20, capítulo 20, verso 22 al 26. Verso 22 al 26 dice, el Señor, Hashem mismo dice, guardad pues todos mis estatutos, perdón, y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Guardar es la palabra shomer, que es donde obtenemos Shema, que significa escuchar para obedecer. Todos mis estatutos. Recuerden que estatutos en hebreo es la palabra hukot. Hukot, que significa que son instrucciones que para nosotros no tienen lógica, pero hay que cumplirla porque Dios lo pidió. Y todas mis ordenanzas. Ordenanzas son aquellas cosas, las demás instrucciones, las demás leyes que sí podemos entenderlas. Por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Esas cosas caen dentro de ordenanzas. Esas sí las entendemos y las hacemos con entendimiento. Estatutos no le encontramos lógica, pero hay que hacerlo porque Dios lo pidió así. Por lo tanto, guardar, escuchar para obedecer todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. El propósito de guardar todo es para ponerlo por obra. Acciones, porque no es solamente el escuchar, sino también el hacer, el balance entre escuchar y hacer.
no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis, no camines en las mismas prácticas de las naciones. ¿Por qué? Porque somos separados. Dios está haciendo una distinción, una separación de su pueblo con las demás naciones. Por eso el término santo, kedushim, siendo separados, removidos del resto de las naciones para ser santos a nuestro Elohim, para ser santos a nuestro Dios porque Él es santo. Por lo tanto, dice, no andéis, no camines haciendo las mismas prácticas de las demás naciones, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Cuáles son todas estas cosas? Si leyeron las porciones de esta noche, usted sabe que habla de inmoralidad sexual, de incesto, de homosexualidad, de adulterio, de violaciones, de injusticia, de maltratar al extranjero, del abuso, de no robar, de que hay que amar al prójimo como uno mismo. Habla sobre, también de nuevo menciona lo que uno puede comer y lo que no puede comer, de no comer sangre. Hablas también sobre honrar a los padres. O sea, todas esas cosas eran cosas que las naciones que Dios está sacando para que el pueblo de Israel habite en esa tierra, ellos sean todo lo contrario. Instrucciones de no hacer idolatría, instrucciones de no ofrecerle ofrendas a los demonios, de no, o sea, de no hacer hechicería, de no tratar de hablar, comunicarse con los muertos, o sea, todas esas cosas, las naciones que estaban antes de entrar a Israel a la tierra, lo hacían. Entonces Dios dice, ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Por eso Dios los sacó de la tierra, por eso la tierra Canaán los vomitó a toda esta gente. Entonces, ¿qué quería hacer Dios? Reemplazar toda esa abominación con un pueblo santo que fuera que tener una conducta santa para reparar la tierra, para traer santidad de Dios, para elevar esa tierra, traer la santidad de Dios a la tierra que entonces iba a ser Israel. Verso 24. Pero a vosotros, a la nación de Israel, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que poseáis por heredad. La tierra de Israel es la herencia del pueblo de Israel. Tierra que fluye leche y miel, que lo que significa es que tiene abundancia, no carece de nada. Yo Hashem, vuestro Elohim, con decir yo Hashem, vuestro Elohim, está dando a entender que él como rey, lo que como rey dice, como lo que como rey establece, nosotros tenemos que aceptar y servirle, porque él es nuestro rey. Dice que os he apartado de los pueblos, apartado, separado, hecho distinto, santificados, que eso es lo que significa cuando uno dice, cuando Dios dice, sed santo porque yo soy santo, es porque Él mismo nos sacó de inmundicia, nos sacó de lo común, nos sacó del mundo para hacernos parte de su reino. Y ese reino tiene una conducta, tiene un estilo de vida, tiene unas instrucciones, tiene unas cosas que nos separan del resto de las personas. Por eso, cuando las personas nos conocen, debieran ver que hay algo diferente en nosotros. Debieran sentir que hay algo diferente en nosotros. Debieran ver que hablamos diferente, que actuamos diferente a las demás personas. ¿Por qué? Porque hemos sido separados para Dios, hemos sido separados para su reino. Recuerden cuando Yeshua, sus discípulos, porque recuerden que el discípulo tiene que imitar en todo a su maestro. Cuando a Yeshua lo arrestaron y Pedro estaba en el atrio velando qué le iban a hacer al Señor, una muchacha decía, pero tú eres parte de ellos, y él, lógico, lo negó, pero dice, sí, porque ustedes hablan igual,
su forma de hablar, su forma de vestir. O sea, en todas esas cosas nos tienen que las personas ver que hemos sido separados y apartados. Somos distintos porque hemos sido santificados, porque nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey es santo. Por tanto, vosotros haréis diferencia. Por eso es importante estudiar la Torá, porque la Torá nos enseña cómo reconocer lo que sí es santo y lo que no es santo, poder hacer diferencia entre las cosas que nos elevan y aquellas cosas que nos disminuyen. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. No contaminéis vuestras almas con los animales. Tenemos que entender que aunque no, aquí no está resumido todo, pero está dando específicamente hablando de lo que podemos comer y no comer. Eso es algo grande. Eso es algo grande, el comer como Dios dice que comamos. ¿Por qué? Porque en judaísmo entienden que cuando uno come algo que Dios ha dicho que no coma, uno adquiere, en el aspecto espiritual, uno adquiere características de eso que está prohibido. Y el propósito no es adquirir características de lo prohibido, el propósito es adquirir características de lo santo, de lo que Dios ha dicho que sí se puede comer, de lo que Dios ha dicho que sí es comida. ¿Por qué? Porque eso es hacer una distinción, una diferencia, una separación. ¿Por qué? Porque somos nación santa, un reino de sacerdote y nación santa. ¿Y cómo nos vamos a llamar que somos reino de sacerdote y nación santa si no estamos actuando ni nuestra conducta es conforme a lo que Dios dice que es lo que nos separa, lo que nos hace distinto? Dice, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. O sea, lo que Dios no nos deja comer, Él lo ha apartado para inmundicia. De igual manera que Dios nos ha apartado a nosotros para pureza, para santidad, hay cosas que Él ha apartado para impureza, para deshonra. ¿Ok? Así que tenemos que entender lo que por medio de Yeshua Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Por lo tanto, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Hashem soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos en el caminar en este estilo de vida diariamente. Estamos proclamando que le pertenecemos a Elohim, que le pertenecemos a Hashem, que le pertenecemos a Yeshua, que somos realmente ese reino de sacerdotes y esa nación santa. ¿Por qué? Porque somos distintos, hemos sido separados por Él para vivir para Él, para vivir en Él y para vivir por Él. Y eso requiere una distinción, eso requiere una separación, eso requiere un apartarse. Eso no significa que no podemos movernos en medio, porque vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo, vivimos en esta esfera de lo común. Pero nuestras relaciones con las personas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, debe mostrar algo distinto del resto de la humanidad que no camina en la Torah, del resto de la humanidad que no conoce a Hashem, y el resto de la humanidad que no conoce a Yeshua, el resto de la humanidad que no conoce las instrucciones que son para vida. O sea, la gente debiera ver esa diferencia en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha pedido, el Padre nos ha pedido que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque Él no es como los demás dioses, aunque no existen, pero la gente cree que sí existen. Por lo tanto, Él muestra diferencia, Él muestra distinción. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de perdón, un Dios de rectitud, de justicia, de equidad, un Dios de vida, creador, un Dios que es para elevarnos, que quiere compartir su santidad con nosotros, un Dios que quiere compartir la eternidad con nosotros. Y eso no se ve con ninguna otra religión. Ejemplo, tomen el Islam. El Islam lamentablemente es una religión de muerte, mientras que nuestro Elohim es un Dios de vida.
Y no es una religión, es una relación y es el propósito de todo este libro de Levítico, mostrarnos cómo caminar en ese estilo de vida que Él quiere que tengamos, que seamos. ¿Por qué? Porque hace distinción, separación, nos hace santos porque Él es santo. Si Él nos los pide es porque sabe que podemos hacerlo. Y las instrucciones están ahí, es cuestión de leerlas y tratar con la ayuda del Espíritu Santo poderlo lograr. Por lo tanto, de nuevo, habéis pues de serme santos porque yo Hashem soy santo. Yo os he apartado a los pueblos para que seáis míos. Es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida que requiere esfuerzo diario. No es si hace una sola vez, es toda la vida, toda la vida. Y para aquellos de ustedes que no se han inscrito, les voy a pedir que por favor recuerden que todos los estudios se encuentran en YouTube, donde tenemos pues los estudios de la Torá, estudios bíblicos en el contexto correcto, tanto en español como en inglés. Le agradecería si comparten con sus familias y con otras personas. Si pueden, se lo agradecería. Así que con eso terminamos el estudio. Así que vamos a tomar un tiempo para preguntas, pero antes de eso vamos a contar el Omer. Esta noche es el día 23, que significa que estamos empezando de nuevo en el Salmo 119 con la letra Aleph. Significa que es Salmo 119 del verso 1 al 8. Así que vamos a decir la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Hoy es 23 días, que son 3 semanas y 2 días del Omer. Así que vamos al Salmo 119, versos del 1 al 8, la letra Aleph. Y dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Hashem. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén y amén y amén. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas.